Bueno, como comentaba, hemos tenido un poco de pérdida de casos en las clases, pero bueno, no importa. Vamos a seguir acá con lo que queda de curso. Y bueno, en realidad yo no soy quien para decir estas cosas, pero una vez hablando con un compañero, o sea, es un amigo mío que está haciendo un doctorado en sociología en la UC, él investiga análisis de redes sociales le dije, yo había postulado a una escuela de verano de ciencias sociales computacionales y yo le dije, yo no había quedado. Y me dijo, ¿qué hiciste? Y yo le dije, algo sobre encuestas. Y me dijo, ya, es que encuesta no es ciencia de datos. Igual eso me quedó dando vuelta al final y a la medida que fui descubriendo un par de cosas más, me di cuenta que el análisis de texto, análisis de red y otros tipos de fuentes de información sí se constituyen como una cuestión relevante a indagar. Eh, Quizás para comentarlo un poco, eh, al menos que veremos hoy, en realidad, como les comentaba, vamos a ver un poco de análisis cuantitativo del texto como una pequeña introducción. En realidad, preguntarnos esto de cómo hacer cosas con las palabras, tratar de descubrir un poco esta misma cuestión que le estaba comentando respecto a cómo obtenemos diferentes tipos de datos a partir de otras fuentes de información, que es lo que se llama el data mining y en este caso el text mining. En segundo, ver conceptos claves, uso y práctica en el software R y aprender a utilizar algunas cosas sobre las palabras en su contexto, el paquete cuantida, tidy text y preguntas empíricas. Creo que me sirvió un poco la semana anterior, o sea, las 2 semanas atrás, ver como un output esperado, que por un lado acá tenemos unas nubes de palabras que generan también cierto fetiche visual, igual que los mapas, como cierto interés general. Y acá otro gráfico que habla un poco de las tendencias de palabras pronunciadas por cada cuenta pública, que es lo que datos que vamos a ver hoy día. Y acá también hay cuentas públicas. Em, pero bueno, hay un famoso libro que se llama Cómo hacer cosas con las palabras, que no recuerdo el apellido del autor, se llama Austin, si no mal recuerdo, y es como el que acuñó esta famosa teoría de lo connotativo y lo denotativo. Pero hay una frase o mejor dicho, un párrafo de Jorge Luis Borges en una serie de conferencias que se llama Siete Noches, y él acá, en una conferencia que se llama La Cábala, dice lo siguiente. Pues bien, si un cervantista se le ocurriera decir, el Quijote empieza con dos palabras monosilábicas terminadas en N, en y un, y sigue con una de 5 letras, lugar, con dos de 2 letras de Dela, con una de 5 o de 6, mancha, y luego se le ocurriera derivar conclusiones de eso, inmediatamente se pensaría que está loco. La Biblia ha sido estudiada de ese modo. Eh, pero la pregunta que nos podemos hacer con esta frase, es decir, si es que podemos entender el Quijote de acuerdo a una serie de palabras y sus números correspondientes, en realidad podríamos encontrar, si es que quisiéramos estudiarlo, un patrón de texto que podría ser interesante indagar. O sea, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 4, que pareciera ser que hubiera algún patrón que evidentemente está oculto. Pero en realidad no es así el caso, sino que en realidad es pensar un poco qué hacer con estas palabras. Eh, Quizás como algo mínimo, como este tema de la denotación y la connotación, que es lo que siempre se habla como en lingüística, que es lo que denotan las palabras y que es lo que connotan, es decir, estamos en guerra, significará que estamos en guerra, o etcétera. O también cuáles son sus palabras o sus efectos. Por ejemplo, este meme era bien famoso cuando a Joe Biden le pusieron Bo Biden y Joe Biden bloqueó a la persona que le dijo Bo Biden. Es decir, las palabras también las podemos analizar, no únicamente de esta mirada como más cualitativa que lo estamos mirando acá, sino que también de un punto de vista cuantitativo, que es lo que nos interesa un poco hoy día. Entonces, esta idea de las ciencias sociales computacionales o ciencia de datos sociales integran herramientas de la computación con preguntas sustantivas a las ciencias sociales. Ahora ya no estamos viendo cuestiones tan, como lo hemos visto las semanas anteriores, como más técnicas respecto a procesar o no datos descriptivos, sino que ahora también podemos hacer teoría a partir de ello, que es algo bien relevante, o no sé si es teoría, pero poder quizás encontrar resultados más allá de lo descriptivo que lo hemos estado haciendo antes. Y, y en este aspecto, tener una gran minería de datos nos permite hacer cuestiones que antes no se podían hacer, que es como analizar grandes volúmenes de texto,
como discursos, noticias o redes sociales para identificar patrones, temas, emociones o relaciones entre actores. Hay un artículo relativamente nuevo de esta famosa socióloga chilena peruana, o chilena peruana argentina, bueno, creo que es peruana pero está en Argentina, pero vive en Chile, Lucía Damert, que analiza todas las portadas de el estallido social, durante el estallido social en Chile, entre octubre del 2019 hasta marzo del 2022, o 2020, mejor dicho. O sea, no más allá de 100 días. Y lo único que hace en realidad es, o no sé si lo único, pero la metodología que utiliza es ir contando palabras por palabras, hacer un cualitativo mucho más artesanal y cosas que podríamos hacer cuantitativamente también podrían ser súper interesantes. Es decir, sacarnos un poco de esta idea que tenemos del vaciado de información más artesanal o más manual y poder también inclinarnos a poder analizar grandes volúmenes de texto con este tipo de metodologías, que nos invita un poco a explorar estas tendencias discursivas, identificar marcos ideológicos y analizar cómo ciertos conceptos como desigualdad, democracia e identidad aparecen y se transforman en distintos contextos. Esto igual hace poco cobró relativamente amplia relevancia debido a, hace poco fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric y habían algunos analistas comentando en la tele respecto a cuáles fueron los marcos ideológicos que utilizaban o también cómo Ricardo Lago era mucho mejor haciendo cuentas públicas que otros presidentes. Bueno, eso es lo que intentaremos averiguar hoy. Sin embargo, este tema del text mining eh, se enmarca quizá porque por un lado está esta minería de datos, es decir, tenemos una era en la cual hay muchos datos, puede ser, por ejemplo, compras, transacciones en Amazon, por ejemplo, eh, bajas y rebajas de precio en el Cyber Day, pero esta idea del text mining, como minería de texto, en términos de, por ejemplo, noticias, twitters, o sea, sí, twitters, eh, emociones en Facebook, etcétera, se utilizan en este marco conceptual que se llama el procesamiento del lenguaje natural, que en inglés es Natural Language Processing, y por eso son las siglas NLP. Y en realidad este es como una idea de un campo interdisciplinario entre la lingüística, las ciencias sociales, la ciencia computacional e inteligencia artificial, que busca desarrollar métodos para que máquinas puedan leer, interpretar, generar y analizar lenguaje humano. En realidad, lo que al final, grosso modo, la idea del text mining o el data mining es de dónde estas nuevas fuentes de datos, que no únicamente se recopilan mediante encuestas o mediante recopilación manual, sino que también mediante datos no estructurados, como por ejemplo datos web, y este marco conceptual o este marco de herramientas como procesamiento del lenguaje natural son un medio o un mecanismo con el cual se puede analizar. Y hay algunos conceptos claves que los vamos a ir viendo en la medida que vaya avanzando la diapositiva y el trabajo práctico, que creo que tiene que ser lo más fuerte, que es, bueno, por ejemplo, una tokenización. Si yo digo, hola Matías, la idea es que a mí si yo digo, hola Matías, y está en una celda de un Excel, la idea es que en la celda 1 quede el hola y en la celda 2 quede Matías. ¿Para qué sirve eso? Después lo vamos a ver más adelante, pero puede ser para armar redes semánticas. Por ejemplo, si yo digo, hola presidente Boric, o sea, hola con presidente quedan juntos, presidente y Boric quedan juntos. O sea, bueno, hay cositas ahí que podemos ir viendo y la idea es ver cómo esas palabras, comunidades mínimas, se van a ir vanando. Hay otro concepto bien claro que se llama lematización, que en realidad no lo vamos a utilizar ahora, pero hay ciertas herramientas en R, aunque en realidad Python acá es mucho más potente, que puede tomar, por ejemplo, corriendo y correr puedan verse la misma palabra, o por ejemplo, amo también sea amar, etc. Hay una serie de herramientas lingüísticas que permiten volver a las palabras a su formato base para que puedan ser analizadas. Por ejemplo, pienso en algunas palabras como democrático, por ejemplo, su base es democracia, por ejemplo, etc. También es análisis como más semánticos, como entender un poco la estructura gramatical. También está esta cuarta idea como extracción de entidades, como poder hacerle que el texto pueda identificar nombres, lugares, organizaciones, que también se hace, no es tan complejo en realidad, de hecho como que poner un poco acá como inteligencia artificial podría ser al tiro como atemorizador, pero en realidad es solo darle cierta indicación al código, que es lo que vamos a ver hoy día.
Y también clasificar sentimientos, que es como algo también sobreutilizado también y quizás sobreesperado respecto a lo que se puede hacer, pero en realidad es de una otra forma también hacer una codificación automática a partir de ciertas palabras o emociones que podemos ver en algún texto. Entonces, bueno, hay algunas técnicas que quizás las vamos a ver entre esta clase y la próxima, que es por un lado el modelamiento de tópicos, que es para identificar temas latentes en discurso, es decir, si yo digo, eh, si Boris dijo en la cuenta pública, la democracia es importante, el texto el software inmediatamente o la técnica inmediatamente va a entender de que la democracia, o sea, que un tópico puede ser democracia, la democracia es importante y lo toma como un tópico de democracia. Después no podría ser como la migración y el narcotráfico, o sea, o el narcotráfico, por ejemplo, el narcotráfico genera inseguridad. El software puede entender de que democracia y narcotráfico son temas distintos. Es decir, bueno, lo vamos a ver también en detalle, pero esa es un poco la idea, es decir, encontrar temas que no necesariamente son evidentes para el computador y sí los puede ir descifrando. Después está análisis de sentimientos que les comentaba antes, que es para mapear emociones o polarización, que es lo que vamos a ver un poco hoy día también. Redes semánticas, que es para ver cómo se asocian conceptos o actores. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con prensa y, por ejemplo, tengo, no sé, texto que habla sobre, no, José Antonio Cast dijo que Matei es algo y Milei es mejor, no sé. Uno le puede identificar al texto que saque la palabra Cas, que saque la palabra Milei, que saque la palabra Matei, y puede ponerlo los tres como redes en construcción. Y si decimos que Kaiser dijo, no sé, me gusta Milei, Kaiser y Milei quedan juntos, y Cas y Matei no tocan a Kaiser, pero sí tocan a Milei, se forma una red que puede ser súper interesante poder también destacar. Y después esta idea de clasificadores supervisados, que es un poco lo que vamos a ver también hoy día, que es como categorizar algunos textos a partir de algunas palabras claves. Por ejemplo, si el presidente Boric en la cuenta pública habló de narcotráfico y delincuencia, que esas dos palabras estén asociadas a delitos, por ejemplo. O Venezuela, que venezolanos, por ejemplo, se asocia, bueno, depende del contexto, pero por ejemplo puede ser migración y democracia, elecciones, puede ser algo más relativo a lo democrático. Al final es poder encontrar una serie de palabras que nos sirvan para agrupar, que en realidad son otra forma que se llama como diccionarios, que es lo que vamos a ver también hoy día. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos sirve un poco? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Es que es preguntarnos cómo ha cambiado la forma en que los presidentes de Chile hablan sobre desigualdad en los discursos anuales de la cuenta pública. Nuestro corpus o nuestra unidad muestral viene a ser la cuenta pública. Podemos filtrar por algunos conceptos como desigualdad, brecha, inequidad, estratificación. El conteo por año de menciones de palabras, visualizar, etc. ¿Y por qué es útil? Porque nos convierte en datos cualitativos que son analizables, permite comparaciones temporales y temáticas y une teoría social con herramientas computacionales, que puede ser algo bien interesante que podamos ver ahora en detalle. Entonces, bueno, hay algunos fundamentos en R que son, en mi juicio, súper interesantes, que es el paquete que se llama Quantida, que nos permite trabajar con corpus textuales. Por ejemplo, acá se va a utilizar la palabra tokens, la palabra corpus, que vamos a ver qué es lo que se trata después. Análisis por diccionario, que es lo que ya les comentaba un poco, decir que ciertas palabras se asocian a determinados conceptos. Y K-Week, que son K-Work in a Context, que es cómo podemos ver que determinada palabra se ubica. Por ejemplo, si yo digo democracia, le puedo decir al software que me diga que me dé las 10 palabras anteriores a democracia y las 10 palabras posteriores. Hay otro paquete que el que ya hemos visto antes, que es la idea del tidy, el tidyverse, y aquí está tidytext, que es la integración de dplyr para limpieza y visualización, y compatible con algunos enfoques, que es lo que hemos visto ya como group by, mutate, count. A mi juicio, obviamente, es súper útil este paquete, pero yo en realidad nos vamos a tener un poco más en cuantía. Evidentemente, los dos se pueden utilizar de forma mezclada. De hecho, eso es lo que usualmente creo que se hace. Pero vamos viendo este también en particular que tiene ciertos gráficos que el mundo tidy, el tidyverso como ggplot, quizás no los tiene. Entonces, bueno, está esta idea también de estos paquetes esenciales y también estas herramientas fundamentales como el usar diccionarios, como de una otra forma, como ya les comentaba, era agrupar palabras en categorías temáticas. Entonces, bueno, quizás vamos a darle acá con
Un ejemplo, acá tenemos una frase que se llama, que se va a agrupar dentro de la variable el objeto texto, que se llama: desde 1990 Chile es una democracia representativa y Chile es libre. A lo largo de su historia, Chile se destacó por su estabilidad democrática, siendo la excepción la dictadura de Pinochet. Lo escribí yo, así que quizás no está tan bien redactado, pero quizás siendo la excepción el periodo de la dictadura de Pinochet, quizás me faltó eso. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros acá? Podemos crear tokens. ¿Qué eran los tokens? Que es una unidad mínima de análisis, usualmente una palabra o un punto o cualquier objeto que a nosotros nos interese. Y tokenizar, por ejemplo, siempre se utiliza esta cuestión como tokenízalo, y es como divide el texto en estas unidades. Por ejemplo, acá teníamos desde 1990 Chile es una democracia. Acá tenemos desde 1990 Chile es una democracia. O sea, lo toma, evidentemente acá podemos ver como, como palabras por sí mismas o datas por sí mismas. ¿Y para qué sirve esto? Que es lo que vamos a ver después. Si nosotros eliminamos, por ejemplo, las palabras comunes del lenguaje español, como por ejemplo los números y los conectores, como por ejemplo y, es, y todos los números, por ejemplo, podríamos decir que Chile se asocia con democracia y Chile, si eliminamos es libre. Entonces uno puede ir armando como estas redes, como Chile democracia, Chile libre, democracia representativa, etcétera. Entonces por eso es importante reducir el texto quizá a su más mínima expresión, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es lo que podemos ver también? Que es un DVM, que son, al final es crear una matriz de datos donde cada fila representa un documento y cada columna una palabra única. En realidad acá no es tan importante esto, de hecho no lo vamos a utilizar hoy día, pero lo que nos permite ver acá es como desde 1990 Chile es una democracia representativa y libre. Lo que nos quiere decir acá es que Chile aparece en realidad 3 veces, aparece 2 veces, y las demás palabras como una democracia representativa y libre aparecen una vez cada una. El punto fue considerado como un token separado y esto ocurre si no se removió la puntuación al crear los tokens, que son las unidades mínimas. Bueno, y si nosotros eliminamos los puntos, el remove point, que se puede utilizar con esta función, y aplicamos otra función que se llama tokens word stem con language Spanish, aplicamos, por un lado, como les comentaba, el stemming, que es como volver a las palabras bases, por ejemplo, democracia pasa a democracy, representativa pasa a ser represent, por ejemplo, ser representante, representativa, representativo, representó, etc. Acá chill, no sé por qué lo toma, chill, bueno, chileno, chilena, Chile, no sé cuál otra palabra más puede ser. Libre, bueno, obviamente igual se generan estos problemas, por ejemplo, libre puede ser, no sé, ahora puede ser libra, libro, o sea, todo tiene también sus ciertas desventajas. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más en detalle, pero lo que importa acá es que nos vayamos quedando un poco con los conceptos. Por ejemplo, el tokens, el steaming, el tolower que está acá, que es reducir las palabras a minúsculas, remover los puntos, etcétera. Haciéndolo más práctico, se vuelve un poco más, no sé la palabra sea intuitivo, sino quizás más digerible. Hay otra cosa que es bien relevante, que son los bigramas, que los bigramas son que podamos, y es lo que nos sirve para poder hacer redes entre palabras. Si nosotros podemos leer el texto acá en diagonal, es decir, le queremos pedir a R que el texto o text se transforme en un n-grama de 2 palabras, es decir, desde 1990, 1990 Chile, Chile es una democracia, democracia representativa, representativa y Chile, Chile es libre. Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es intentar poder poner en un data frame las palabras que se van teniendo concurrencia de proximidad en el elemento discursivo. Nosotros la podemos ir leyendo así. Chile desde 1990 Chile es una democracia representativa y Chile es libre. O sea, lo que nos importa acá a nosotros es ver más adelante que como Chile se va, o cualquier palabra que nos interesa a nosotros ahora, puede ser en este caso, bueno, en este caso puede ser Chile, se va uniendo con algunos conceptos. Por ejemplo, Chile es Chile, Chile, etc. O sea, lo que nos importa acá es ver cómo si existe esta proximidad discursiva en el texto, que en este caso fue un texto inventado.
Hay otra cuestión bien relevante que se llama los CAWIC, lo que al menos así lo conocí yo, que muestra palabras inmediatamente antes y después de una palabra clave y es muy útil para analizar el contexto semántico. Es decir, si nosotros queremos el CAWIC, el token del cuerpo, de corp que fue texto, queremos el patrón Chile, queremos las palabras que los anteceden. Aquí tenemos, por ejemplo, desde 1990 Chile es una, representativa, y Chile es libre, historia, Chile se destacó. Acá ya he puesto otro texto y por eso creo que no se lo está leyendo, pero en realidad es solo para que conozcamos un poco la función. ¿Qué es lo que se puede hacer un poco con estas palabras? Al final la pregunta es, ¿podemos poner palabras en contexto en R? Sí, se puede. ¿Podemos hacer de que un elemento cualitativo pase a ser cuantitativo? Sí, sí se puede. Al final, ¿podemos eliminar los números? Sí, sí se puede. ¿Podemos eliminar los conectores? Sí, sí se puede. En realidad, todo lo que queramos hacer de momento o las preguntas que tenemos acá se puede hacer. Es, por ejemplo, ¿cómo se contextualiza Chile en una determinada cuenta pública? ¿Lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. Pero para eso también tenemos que eliminar algunos stop words, que son palabras muy frecuentes, que es lo que ya los comentaba un poco, y que no aportan un significado sustantivo al análisis textual. ¿Y por qué eliminarlas? Porque aparecen en casi todos los textos y se constituye como un ruido analítico, no discriminan entre temas ni emociones y permiten centrarse en un contenido más relevante. Y ya les he comentado un poco antes. Estamos acá utilizando cuando remover los tokens del patrón sea stopword Spanish, eliminando stopwords en español, las convierte en minúsculas, elimina puntos, comas, etc. Ahí estamos alineando un poco las funciones. Pero lo que hicimos acá fue que ya no queda como queda Chile, democracia representativa, Chile libre, largos historia. Eh, ya no está el es, ya no está el y, etc. Entonces ya podemos ir viendo, por ejemplo, cómo Chile se enlaza con democracia, Chile con libre, democracia con representativa, etc. O sea, ya podemos ir visualizando hacia dónde vamos. Acá tenemos otra cuestión que siempre llama harto la atención, que son las nubes de palabras. Eh, Acá era el texto oficial, que está un poco más largo, pero no se alcanza a ver, pero lo que nosotros necesitamos para hacer una nube de palabras es ir limpiando ciertas palabras. Es decir, nosotros acá tenemos Chile es una democracia representativa, el país se enfrenta a desigualdades, pero también oportunidades, y aquí seguía un texto que ya no lo puedo ver. Pero lo que hacemos acá, en cierto sentido, es hacer que el texto se convierta en un token, es decir, en una línea mínima, que se remuevan los puntos, ¿cierto? Que pasa a ser minúscula y que eliminemos todas las stopwords. En realidad, como vemos, en realidad estos son eh, funciones del paquete cuantía, que en realidad no es tan importante que las diferenciemos per se, los vamos a ver en práctica ahora más adelante, pero la idea que vayamos viendo acá es cómo hacia el final vamos removiendo las puntuaciones, las vamos convirtiendo a minúscula y eliminamos las stopwords. Con eso nos queda que Chile es democracia representativa, Chile, democracia representativa, es decir, se elimina el es una. El país enfrenta desigualdades y aquí debería ir el también, educación, salud y trabajo, etc. O sea, no deja el también, pero acá viene educación, salud y trabajo. Y con eso eliminamos las palabras que nos hacen, en cierto sentido, la conexión entre las otras. Y nos queda esta nube de palabras que no es tan bonita, lo vamos a hacer un poco más bonito más adelante, pero estamos siguiendo esta serie de pasos que podemos ser relevantes que podamos ir discutiendo para poder ir armando el análisis textual. Pero ahora, hablé mucho de los diccionarios, pero no dejé muy claro qué era un diccionario. Nosotros acá tenemos un texto, pensemos un texto. La democracia es fundamental para la participación ciudadana. Sin embargo, la delincuencia organizada y el narcotráfico han aumentado. Se ha generado un escenario de inseguridad. La migración también es un desafío que debe abordarse con políticas públicas integradas y garantizar derechos básicos. Bueno, ¿qué conceptos nos pueden parecer interesantes? Definamos palabras claves. Por ejemplo, podemos reducir un poco este texto. La democracia es clave, la delincuencia y el narcotráfico afecta a la ciudadanía, muchos migrantes y refugiados llegaron en 2023. Lo que nosotros podemos hacer acá, estamos creando un vector de palabras, que, insisto, lo vamos a ver un poco más en detalle,
Pero la gracia es que nosotros pongamos acá democracia con democracia, participación, ciudadanía, instituciones, elecciones, derecho, delincuencia sea crimen, inseguridad, violencia, narco. Cuando se le pone un asterisco acá es porque estamos utilizando una palabra que es auxiliar, es decir, si ponemos el asterisco puede ser narco, narcotráfico, narcotraficantes, narcoestado, narco no sé qué cosa. Y con migración acá tenemos migra, refugiado, exiliado y migración. Y ocurre lo mismo. Migra puede ser migración, migrante, incluso puede ser migraña, lamentablemente. Pero ahí nosotros podemos ir eliminando algunas palabras que vayan sirviendo para hacer un análisis. Entonces, dicho eso, acá quizás está un poco más complicado, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que hacemos acá es que le decimos al software que el string, es decir, el texto, el patrón de democracia, eh, sea reemplazado cuando esté este diccionario de temas, cuando democracia cumpla determinadas condiciones, o sea, determinadas palabras. ¿Qué es lo que nos hace acá? No se ve tan bien el código, pero lo que se borra acá, pero lo que importaba un poco destacar aquí era que definimos unos conceptos que nos interesa per se descubrir, aplicamos a un vector nuevamente este diccionario y finalmente lo pegamos en el tokens, que es el que nos interesa ahora, que viene a ser el texto. Y quedaría más o menos algo así, ¿no? Que tópicos relacionados a delincuencia, este narcotráfico una vez y otra vez, democracia, democracia, democracia y ciudadanía, y migración como migrantes. Entonces, si nosotros vamos al texto, migrantes, muchos migrantes, está una sola vez y se queda representado acá. Democracia, ciudadanía, ciudad, acá tenemos democracia, ciudadanía. Entonces lo tenemos solo una vez, y acá está una, dos. Y con narcotráfico o con delincuencia tenemos narcotráfico y delincuencia, y lo tenemos acá de nuevo, con narcotráfico y delincuencia. Bueno, dicho eso, lo que me interesaba a mí ahora destacar, dime Natacha. Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Súper, maravilloso. ¿Qué pasa con las palabras que son como negaciones? Por ejemplo, la palabra oportunidad sin oportunidad. Ahí te cambia totalmente el sentido de lo que está hablando. ¿Se aborda como en el diccionario con comodines que está ahí como construyendo o de otra manera? ¿Cómo la palabra oportunidad? ¿A cuál te refieres con esa? Por ejemplo, decir ya, Chile es un país con muchas oportunidades, pero si Ya. uno dice Chile es un país sin oportunidades, el sin cambia totalmente el sentido Mm, de la palabra si uno la toma solita. claro, exacto. Sí, muy buena pregunta. De hecho, son como las limitancias que tiene esto. Como que si lo ponemos como... De hecho, por eso la idea es ahora ver esto, que es, te digo, muy buena pregunta porque están todas estas limitancias. Y la otra sesión, ¿cómo le podemos poner inteligencia artificial para que el software cache de que si decimos sin oportunidad económica y oportunidad económica son cosas completamente distintas? Entonces sí, pero muy buena pregunta. Al final son las limitancias que tiene este diccionario, ¿cachai? Ya, súper, gracias. De nada. Bueno, en realidad yo preferiría, y era una presentación bien corta esta vez, que fuéramos al GitHub, dame un segundo, GitHub, por acá estoy. Y acá es un poco más complicado lo que vamos a hacer hoy. No, en realidad no es complicado, pero acá en la sesión, si vamos al github.com, Centro CIR Interculturales, vamos a pinchar el práctico zip y tenemos que descargarlo. Vamos acá a Download Write File y nos abre aquí la pestaña de descarga. Bueno, yo tengo un Mac, pero con Windows igual. Vamos al práctico zip y lo único que tenemos que hacer acá es, deme un segundo, ir a las descargas y me queda el práctico comprimido. No sé si alguien de acá lo ha podido hacer. Acá está el práctico comprimido. Y nos quedarían todas las cosas para trabajar hoy día.
Entonces, si ustedes por mientras pueden ir descargando y que descompriman el archivo, si no lo pueden hacer, ahí, bueno, después va a quedar la clase grabada, pero necesitaría que hicieran eso, de que vayan a la página del seminario, vayan al práctico zip, estamos acá en Centro CID Interculturales, van al práctico zip, lo descargan, van al comprimido correspondiente y lo abren en cualquier carpeta, da lo mismo en cuál lo abran. Y cuando lo tengan acá, o con su archivo suelto, con los archivos ya, ustedes ya estén adentro de la carpeta, que ustedes puedan pinchar en práctico, en el proyecto R, para que se les abra la sesión. Entonces ahí me está cargando. Y eso, pues si lo pueden ir haciendo, me van comentando si es que lo pueden hacer, si alguien lo puede hacer, me dice. No creo que no sé si les debería costar en realidad. Lo probé varias veces. Así que ojalá no haya funcionado. Si alguien lo pudo hacer, que me ponga un dedito o algo. Pero es eso, ir descargándola en el repositorio. Y si alguien no puede, me avisa, si no, le damos por mientras. Ya, perfecto. Bueno, pues les voy a ir comentando antes, por mientras, del código. Lo que hoy día queremos ver, o lo que me interesaría ver a mí hoy, es analizar las cuentas públicas de los diferentes gobiernos de la concertación. O sea, no de la concertación, sino la concertación, y Piñera 1 y Piñera 2. Y también ver la cuenta pública de Gabriel Boric. Lo vamos a hacer ahora yendo de lo más simple a lo más sofisticado, pero lo importante es ir viendo cuáles son las funciones fundamentales que estamos utilizando. Entonces, como les comentaba, voy a volver al principio. La idea es que ustedes puedan ir acá a Interculturales, descargar el práctico zip, abrirlo y nos quedamos en el R correspondiente. Entonces, dicho eso, ustedes, si no tienen este paquete instalado en la línea 6 mía, córranlo nomás con confianza, pero si es que no les aparece nada, intenten correr desde la línea 9 hacia adelante. Y lo que hace este paquete es que nos corre inmediatamente todas las librerías que tenemos que utilizar, y si es que no las tenemos utilizadas, las descarga por nosotros. Entonces, es súper útil, pero se llama una librería que se llama Pacman, así que solo tendrían que instalar esto. Entonces, bueno, yo pienso que de aquí, de lo que estamos viendo, se pueden sacar cosas súper interesantes, así que en realidad, si es que alguien de acá tiene duda, consulta, las comenta. Así que vamos a ir viendo varios ejemplos correspondientes de qué es lo que podamos ir haciendo con algunos parámetros textuales. Entonces, bueno, en mi línea 30 vamos a descargar una URL, una página, o sea, un archivo que tenemos arriba en la página, y lo descargamos. Ahí se va a demorar un poco. Pero no es nada más ni nada menos que la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Entonces, acá ya nos queda como texto TF, acá, y nos queda acá como, lo que hace en principio esta descarga es que nos separa de acuerdo si hay un punto o un dos puntos, es decir, si Congreso Nacional, chilenos y chilenas, habitantes de nuestra tierra, 2 puntos, baja una segunda observación. Por cuarta y última vez vengo a dar cuenta al país de los avances y desafíos de mi gobierno, punto.
¿Cómo valorar los logros alcanzados sin caer en la autocomplacencia, reconocer los tropiezos y errores sin ser derrotista, asumir los cambios de timón cuando fue necesario hacerlos, e identificar los desafíos pendientes con decisión pero sin voluntarismo? Cierre de pregunta, por lo tanto pasa a siguiente variable. ¿Cómo ponderar los cambios de Chile y el mundo entero en estos años y el rol que el gobierno ha jugado en ellos? Pregunta y pasa a la siguiente. Y así sucesivamente. Pero nosotros lo queremos como texto completo. Y si corremos esto, es decir, por los espacios que nos dio el texto, aquí en realidad no era por los puntos, sino que era por los espacios y la separación. Entonces, si nosotros corremos esto, es decir, que queremos, lo que estamos haciendo acá es unir el texto de F en texto completo, cuando el colapse, es decir, el espacio, al final es que los espacios ya no existan como tal, que separan cada una de las filas, sino que lo pase a ser un texto completo, que es lo que tenemos acá. Texto completo. Entonces acá tenemos toda la cuenta pública del presidente Gabriel Boric en una sola unidad. Es decir, Congreso Nacional, chileno-chilena, habitante de nuestra tierra, por cuarta y última vez vengo a dar cuenta del país, de los avances y desafíos de mi gobierno. Ya. Una primera aproximación que podemos hacer acá es lo que comúnmente se llama como expresiones regulares. Y las expresiones regulares, quizás me falla un poco la gramática conceptual, pero en una otra forma son expresiones del lenguaje humano que pueden ser detectables o que tienen que darle un sentido a partir del software. Por ejemplo, hay que hacer un llamado a esta expresión. Por ejemplo, yo acá el código no me lo sé 100% de memoria, pero lo que estamos haciendo acá nosotros es pedirle a R, lo importante son estos de acá. Si queremos la palabra estallido social, por ejemplo, con un contexto para capturar hasta las 10 palabras antes y las 10 palabras después. Eso es lo que le estamos pidiendo. Que estallido encuentre la palabra estallido con un contexto. ¿Ya? Entonces nosotros aplicamos, en cierto sentido, el patrón que tenemos acá a texto completo. Y si aplicamos esto, creamos contexto. Y en tercer lugar, queremos que el texto pase a ser un data frame o un table y nos quede como el texto del fragmento extraído, que es lo que estamos haciendo acá. Y finalmente nos queda como contexto como data frame y nos deja acá con, una vez más, sabiamente, que nadie se salva solo. El estallido social fue la expresión de un legítimo malestar. Estallido delictual, lo que insulta a todos quienes participaron pacíficamente de graves productos del actuar de agentes del Estado durante el estallido social, lo hemos hecho de una forma participativa y dialogante con. Es decir, ya tenemos inicialmente una palabra en su contexto únicamente utilizando lo que se llama expresiones regulares, es decir, poder tomar la palabra estallido con un contexto de 10 palabras antes y 10 palabras después. Pero esto en realidad no es tan intuitivo por sí mismo, sino que en principio nos gustaría utilizar la tokenización, que es lo que le estuve comentando en la presentación. Entonces, nosotros tenemos el texto de F, que texto de F es el discurso de Gabriel Boric separado por párrafos. Y lo que le queremos pedir acá es que texto de F extrae con un token, es decir, lo que queremos hacer es que las palabras se empiecen a separar y se queden como párrafos. Mira. Entonces nosotros acá tenemos tokens, tenemos acá palabra, acá tenemos el párrafo, y acá en el token nuevo tenemos la palabra. Es decir, tenemos el ID viene a ser el párrafo correspondiente de cada vez que se nombró, por ejemplo, Congreso Nacional, chilenos y chilenas, habitantes de nuestra patria, es el párrafo 1. Por cuarta y última vez, vengo a dar cuenta al país de los avances y desafíos de mi gobierno. Párrafo 2. ¿Cómo valorar los logros avanzados sin caer en la autocomplacencia? Párrafo 3. Y, por ejemplo, acá podemos viendo, estas son preguntas que me hacía mientras preparaba esta cuenta, son preguntas difíciles sin duda, pero quiero que sepan que los principios con los que abordaré mi respuesta son claros. Párrafo 5. Ya. Nosotros en tokens, que es lo tenemos a partir del
del discurso, lo tenemos así, con palabras como, por ejemplo, a, i, se, a, los. Entonces nosotros queremos llamar a herramientas externas de R que vienen a ser las stop words. En este caso son las palabras que, entre comillas, son vacías. Y nosotros aplicando esto, estamos llamando a una función que se llama stopword y la normamos como stopword.es. Y si nosotros vemos cuáles son esas palabras, nos dice que son esas. Tened, teniendo, siendo, fuera, fuiste, serás, seamos, hubierais, habrán, estado, estuviésemos, estabais, estaréis, estás, míos, vosotros, ti, quienes, él, contra, durante, todos, uno, sí, muy, bla. Uno puede, si quisiera, puede seguir haciendo crecer estas stopwords, pero esta es como el paquete que viene de base. Evidentemente, nosotros podríamos cuestionar también si es que estas palabras necesariamente son stopwords, pero en general, por lo que entiendo yo, generalmente estos paquetes vienen desde el idioma inglés. Entonces, se hace la traducción como el ser y estar, como prácticamente lo mismo, cuando quizás en el español difieren el to be en las posiciones de las personas. Entonces, pero podemos hacer nosotros la limpieza de los tokens cuando queremos que las palabras se filtren si es que se encuentra un stop word de español. Y si hacemos eso, nos quedan los tokens limpios y ahora ya podemos empezar a pensar algunas cosas. Por ejemplo, los tokens limpios tenemos Congreso Nacional, chilenos, chilenas, habitantes, patria, entera de nuestra patria. Cuarta, el que falta era y última vez, vengo a dar cuenta al país, ya no está al, avance y desafíos del gobierno, creo que era, y cómo ya no existe el i. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve esto? O sea, ya tenemos texto, ya sabemos qué son estas palabras, pero la cuestión es, saquemos un dato. Esa es como la cuestión. Sácate un dato. Tenemos tokens limpios, que es lo que acabo de mostrar, y podemos utilizar alguna frecuencia de tidyverse para sacar la frecuencia de las palabras. Y esa una de ellas es count. Nosotros queremos un objeto que se llama frecuencia de palabra, anidando tokens limpios en contando palabra y ordénalo por frecuencia descendente. Lo que tenemos acá, si aplicamos esto, es que se crea la frecuencia de palabras y vemos que la palabra que más pronunció Gabriel Boric en su gobierno fue Chile 84 veces. Gobierno lo nombró 75 veces. Ley lo nombró 53 veces. País 53 veces. Y así. Este es un dato que podemos decir. Boric dijo 84 veces la palabra Chile en su discurso. Podemos decir la R que únicamente nos quedemos con las palabras que, las 20 palabras más que enunció. Y podemos hacer un gráfico sobre cuáles son las top de palabras más utilizadas. Ya. Lo que me interesaba a mí, al menos acá, era que pudiéramos ver cómo va agarrando forma esta cuestión. Porque entiendo que puede ser complejo si cargamos todo de nuevo. Es difícil cachar cómo podemos pasar de esto a un gráfico quizás un poco más entendible. Entonces, al final, la gracia un poco es, al menos con los tokens, con la frecuencia, eliminando las palabras claves, que pareciera ser un set de paso un poco infinito. La verdad, con eso podemos llegar un poco a eliminar, o sea, poder graficar de forma mucho más interesante estas palabras. Yo voy a ver qué pasa, yo no lo he hecho, si es que no aplico el filtro de las palabras que realmente tendría que haberse aplicado. Veamos qué sucede. Voy a eliminar las 79 y la 80, no la voy a correr. Solo voy a quedar con tokens limpios. Y veamos si cambia algo. Antes la palabra más comentada era Chile. Veamos qué pasa si es que pongo las palabras ruido. Ya. Si yo no hubiese eliminado las palabras ruido, la palabra más comentada habría sido de. La sigue que, la sigue la sigue y, la sigue en, el, a, los, para, las, con, la. Entonces, por eso es importante estas cosas. Eso es importante, esta set de cuestiones que son relevantes. Y por eso, a veces, si uno ve nubes de palabras,
a veces te aparece la palabra y, la palabra en, pero es que es lógico, porque al final son nuestras palabras que utilizamos. Dime, Natacha. Bueno, te voy a hacer una consulta, tú ves si la respondes ahora o la respondes después, pues no te quiero interrumpir. No, Dos vale nomás. preguntas. ¿El token puede hacerse por una unidad que sea más allá que sea la palabra? Por ejemplo, la palabra y un contexto de 5 palabras antes y 5 palabras después. Sí, sí, de hecho la vamos a hacer Ya, ahora después. ya. Y la otra pregunta es, si tenemos las 20 palabras más frecuentes, que sin sacar las palabras estas que están como sin significado, no me acuerdo cómo se llaman, ¿se puede hacer una función que a partir de esas 20 palabras te busque el contexto de esas 20 palabras? Sí, también. Como, Y lo vamos a ver también después. ya, sorry. Ya, todo lo vamos a ver hoy día. No, pero bacán, muy buenas preguntas. De hecho, para allá vamos, po. Bacán Ya, que... sí, de hecho, para allá va la cosa. ya, gracias. No, muchas gracias a ti. Entonces sí, lo que dice la compañera Natacha es muy cierto. Podemos ver el contexto en que lo dice, podemos ver cuáles son las tres palabras que la anteceden y la proceden para armar como redes. Obviamente, lo que dice acá la compañera, efectivamente mucho más avanzado, y lo vamos a ver ahora en el código, pero súper relevante porque por sí mismo, estas palabras, si bien son interesantes decirlas, pero tampoco nos informan mucho. Es decir, que Boric haya dicho, no sé, supongamos, invitan a alguien acá a la tele y digan, oye, ¿sabes que en tu calidad de sociólogo o socióloga, dime cuál es tu expresión sobre Chile? ¿Sabes que Boris dijo 84 veces la palabra Chile? En realidad como que no te aporta mucho. Entonces, por eso ver viendo cuáles son como las otras funciones que vamos a ir viendo. Pero bueno, tenemos esta segunda función, que son las famosas nubes de palabras, que la vamos a ver de nuevo, que en realidad acá tiene como la función, hay una librería que se llama WordCloud, la nueva palabra, y la única forma de graficarla, al menos es acá, es que podamos ver, es hacer esta estructura. En realidad yo no sé si les podría comentar por qué está estructurado así, pero la library WordCode así te arma la nueva palabra. Podríamos pedirle, no sé, a ver que random order, por ejemplo, que sea en vez de false sea true. Bueno, ahí te lo cambio. Y acá si pones false, pareciera ser que te pone la más grande en el medio, o no sé, etc. Y acá lo utilizó con todas las palabras que existen en el discurso, en frecuencia de palabras. Entonces quizás le podemos pedir en vez de una mínima frecuencia sea 4, y ahí va cambiando un poco, y que sean un máximo de palabras sean, no sé, 25, 24, y ahí, bueno, gobierno, Chile, país, que son las palabras que hemos visto. Pero, ¿por qué el gráfico se hace así y no se hace como el ggplot? No sé, porque en realidad estamos utilizando una librería externa, que en este caso es Wordcloud. Ya, y podemos guardar el gráfico, que es lo otro que ya hemos visto más, que se guarda acá como... Ah, esta no es. Ah, bueno, pero lo podemos guardar. No lo quiero sacar de nuevo porque si no me voy a... eh, a salir del software. Pero acá se tendría que ejecutar. eh, es que el workflow igual es como medio leseado, porque creo que hay que cerrar el gráfico y después volver a guardarlo. Pero bueno, ahí después igual vamos a ver otra forma de hacerlo, pero para comentarlo un poco igual. Ya, y acá está algo que lo que dijo la compañera Natacha. Nosotros podemos crear bigramas, quintogramas, es decir, ver cuáles son las palabras consecutivas que se dijeron en un determinado frase. Si bien no va a satisfacer el tema del contexto que preguntaba la compañera en principio, sí nos va a servir un poco para ver cómo estas palabras se van encadenando. Entonces nosotros si creamos esto, que el token genere una variable que se llama bigrama, cuando el párrafo sea tokenizado en 2. Ya. ¿En qué queda en esto? Para que no quede en el aire. Ya. Si nosotros tokenizamos el párrafo en 2, podemos ver Congreso Nacional, Nacional chilenos, chilenos y chilenas, chilenas habitantes, es decir, nos toma las palabras que estaban antes, o sea, la palabra que la antecede,
y la palabra que la procede. Es decir, acá no tenemos una que no anteceda porque parte así, Congreso Nacional, pero toma nacional, chilenos y chilenas, chilenas habitantes, habitantes de nuestra patria, por cuarta I, etc. Y podemos hacer con más palabras, en este caso pueden ser, no sé, 5, si es que a alguien de acá le interesa, y nos queda aquí las rivalidades. Entonces, al final lo que nos sirve es ver cómo estas palabras se van anidando en un determinado contexto, no sé si de contexto, pero sí en una determinada frase. Más adelante veremos los contextos. Pero ¿para qué nos sirven un poco los bigramas? Por ejemplo, un bigrama nos puede servir para identificar nombres también. Por ejemplo, más adelante, si, no sé, mi apellido un poco extraño, entonces Matías Denneken. Si uno quiere buscar un apellido, de repente no es tan intuitivo buscar por Denneken, supongamos, pero sí por Matías. Entonces, si queremos encontrarle el nombre en una noticia en una persona, o sea, el nombre de mí en una noticia, supongamos, si le dicen al software con una palabra que ustedes quieran inventar, por ejemplo, búscame todas las palabras que procedan a Matías, o sea, sucedan a Matías. Entonces ahí les puede aparecer Matías Denneken, Matías Matías lee, Matías, etc. Entonces, para eso también sirve un poco el bigrama, para poder encontrar, por ejemplo, personas o organizaciones, etc. Pero bueno, en este caso, acá estamos trabajando con el texto de F. Si ponemos bigramas separados, queremos que ya no estén trabajando a lo como lo tenemos ahora, como Congreso Nacional, Nacional Chilenos, Chilenas y Chilenas, sino que lo queremos tener separados. Es decir, queremos que el bigrama separado quede así. Congreso Nacional, Nacional Chilenos, Chilenos y Chilenas. ¿Y eso por qué nos sirve? Porque lo estamos trabajando a nivel de data frame, de data. Entonces esto lo podemos ya empezar a modelar, lo podemos empezar a graficar. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que procede, la segunda palabra que antecede, etcétera? Y ahora, lo que también podemos hacer es hacer que los bigramas queden limpios. Es decir, para la palabra 1, excluye si la palabra es un stop word. Para la palabra 2, excluyela si es un stop word. Y para la palabra 1 y 2, excluyela si es un número. Si hacemos eso, nos quedan limpios. Y bigrama limpio quedaría así. Congreso Nacional, Nacional Chilenas, Chilenas Habitantes, última vez vengo, dar cuenta, cómo valorar, logros alcanzados, autocomplacencia, etc. Y por último, podemos hacer una frecuencia de estos bigramas y nos quedarían, o sea, de los bigramas limpios, por ejemplo, vamos a hacer acá una frecuencia de los bigramas limpios. Ah, ¿qué no me lo hago? Ahí está, bigrams limpios. Ah, pero sí, ya me lo tomo, que soy estúpido. Dame un segundo. Ya. Entonces acá tenemos los bigramas limpios, bigrams limpios. Congreso Nacional, Nacional Chilenos. Y queremos que este gráfico, que tengamos una frecuencia de las palabras respectivas. Entonces ahí volvemos a la anterior, que era Chile, gobierno, ley, país, etc. Pero acá me quedó la duda, ahí lo puedo ver más adelante en realidad, ¿por qué acá en bigrama limpio me lo toma como palabra junta? Es que, Matías, Sí, dime. creo que es porque en el 165 dice frecuencias palabra en vez de frecuencias bigrama. Ah, verdad, buena. Gracias, Camila, te pasaste. De Y nada. sí, listo. Y ahí sí, bueno, muchas gracias. Y ahí tenemos la frecuencia de palabras que son también súper interesantes, porque también tenemos palabras que fueron anidadas, como por ejemplo derechos humanos, educación pública, sistema nacional, copago cero, estrategia nacional, medio ambiente, Punta Arenas. Entonces nosotros podemos decir que al ojo, fácilmente Boris dijo 5 veces que era de Punta Arenas. 5 veces habló sobre salud mental. 5 veces habló de educación pública. 10 veces habló de derechos humanos. 10 veces se refirió al año pasado. Crimen organizado lo dijo 3 veces. Crisis climática lo dijo 3 veces. Entonces ya no solo se habla de crisis, porque crisis puede ser muchas. Entonces acá ya tenemos como estas palabras que se van anidando. Ya. De ahora en adelante, del punto 5, hay plata, según yo. Acá ya hay como cuestiones que se puedan
graficar, que pueden ser mucho más interesantes y cosas que podemos ver a un nivel mucho más fuerte. Entonces nosotros queremos la librería Quantida, que está en el GitHub. Ustedes la pueden ver en la información en el repositorio. Y ahí se va a encontrar un poco. Pero ¿qué es Quantida? Al final es cuantificar texto. Y es súper, súper amigable. La verdad, no sé si es fácil utilizarla, pero sí es como súper intuitivo. Entonces nosotros queremos acá que la palabra texto completo ya ahora se empieza a llamar como cuenta 25. Entonces acá debería aparecer, o al revés. A ver, texto completo. Veamos. Bueno, si no es así, no tiene tanto corpus cuenta. Vamos a ver el corpus. Y aquí lo empezamos a llamar como corpus. Me confundí. Ahí estamos. Ya. Entonces, corpus cuenta ya se empieza a llamar como el documento se llama cuenta 25. ¿Qué sentido tiene esto ahora en adelante? Es que después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero es para poder organizar algunas, cuando ya tenemos muchos textos en simultáneo jugando, que es lo que vamos a ver un poco después. Porque ahora estamos trabajando una pura cuenta pública, pero después la vamos a trabajar con 12. Entonces, bueno, nosotros queremos que corpus cuenta, que en realidad ahora se llama cuenta 25, o así lo va a entender un poco el texto, quiero que se remuevan las puntuaciones, quiero que se remuevan los números, quiero que se pase a minúscula y quiero que elimines todos los stopwords. Acá estamos utilizando una función original que es de Quantida, que es esta, pero todo el resto lo hicimos con Tidyverse. Entonces, siempre se utiliza, por ejemplo, Tidytext o Quantida, pero al final igual los podemos utilizar de forma en conjunto. Entonces, nosotros utilizamos acá tokens cuenta, volvemos a lo mismo. Tenemos Congreso Nacional, chilenos, chilenas, habitantes, patria, pero no lo toma como data frame, sino que lo toma como una lista. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Es que, bueno, acá nosotros tenemos un discurso que, no sé, tiene, supongamos, 28.000 palabras, pero supongamos trabajamos con 1.000.000 de palabras. Entonces la vuelve un poco más ligera. Y con eso podemos hacer de que le podemos pedir esta matriz de términos, en el cual podemos ver de que Congreso fue pronunciado 23 veces, Nacional fue 30, chilenos 13, chilenas 10, habitantes de nuestra patria 5, cuarta, y así sucesivamente. Lo que estamos viendo acá, y como lo vimos en la presentación, es que va anidando un poco las palabras en función de cuántas veces fueron pronunciadas. Entonces, al ojo podemos decir que Boric, no sé, en realidad voy a decir algo pesado acá, intentó ser más inclusivo, pero dijo chilenos tres veces más que chilenas, supongamos, si quisiéramos hilar fino. Y le podemos pedir también, con otra función, como cuáles son las 20 palabras más frecuentes en el documento, y nos aparecen las mismas, que son Chile, gobierno, país, etc. Y después podemos pedir un textplot word cloud, que es de Quantida, y hacemos lo mismo que estábamos haciendo antes, que era una nube de palabras, que en realidad, insisto, más abajo vamos a ver unos gráficos mucho más interesantes, pero lo que les quería mostrar un poco es que podemos llegar a lo mismo de diferentes maneras. Por un lado está la librería WordCloud y por un lado está el paquete Quantida. Bueno, pero queremos también ver los términos más frecuentes. Y creamos el Top Futures, que es con 20, y fue Chile, gobierno, pero también podemos pedirlo a 10. Y con eso podíamos crear los Top Terms, y quedan acá, Top Terms, y le queremos pedir cuál es el nombre de la palabra y su frecuencia de aparición. No me pregunten por qué se hace de esta forma, sino que en realidad la librería lo hace de esta manera. Y con eso tenemos un top TF que nos dice ya, Chile, gobierno, país, es decir, llegamos de la misma forma a la misma cantidad de palabras. Pero ¿qué es lo que nos permite esto al tratarla como data frame? Es que podemos crear también nuevos gráficos. Por ejemplo, la 9 palabras quizás no es tan intuitiva per se, pero podemos trabajar con un gráfico que se llama TreeMap, que nos hace así, Chile, gobierno, país, va, ley, etc. Quizás voy a pedir que sean más palabras, es decir, que sean 40 palabras. Aquí queda un poco, no sé si queda mucho mejor, pero vamos viendo que Chile, gobierno, país, ley, etc. son las palabras más renombradas. Y en serio, podemos pedir ya, exageremos, 150, 140.
Y ahí, o sea, bueno, litio aparece por ahí, justicia. Obviamente, uno también puede ir siendo más sofisticado, por ejemplo, decirle ya, acá está la palabra justicia y ponle un color que justicia sea distinto, que derecho sea distinto, etc. Ya. Ahora, a todos les debería correr esto si es que están en el práctico, si es que abrieron el zip y apretaron esto, el que está acá, práctico RProject, a todos les debería correr. Si no, después lo podemos ver. Pero acá tenemos todas las discursos presidenciales entre el año 1990 hasta el año 1900, hasta el año 2021, creo. Dame un segundo. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos acá PresiDF y queremos explorarla, como lo hemos visto usualmente con el RBase. ¿Qué es PresiDF? Es un texto que está en un data frame. Si nosotros lo vemos acá, está Elwin, Piñera, etc. Y está acá cada uno de los textos o cuentas públicas que hicieron. Algo con ciudadanos del Senado y la Cámara de Diputados, señor presidente, con ciudadanos del Senado y la Cámara de Diputados, cumpliendo lo que dispone la Constitución Política, a poco de cumplir los 3 años de gobierno, y aquí, bueno, vamos viendo cómo van partiendo cada uno de los discursos. Por ejemplo, Bachelet, 2006 al 2009, inició siempre igual. Señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente. Piñera pareciera que no, y así, bueno, en realidad da lo mismo. O sea, vamos viendo que esto se va, lo tenemos como texto. Queremos hacer un glimpse, que al final es como conocer cómo se componen en principio los discursos, y ahora queremos hacer de que el PresiDF se comporte como un corpus, que sirve para poder aplicarle las funciones de cuantía, como un corpus textual. Entonces, si nosotros ponemos acá PresiC, nos aparece lo que les dije en principio, como un docsvar, como elwin.txt, frey.txt, y así sucesivamente. ¿Por qué se hace de tal manera? Obviamente lo podemos trabajar con PDF también, etcétera, pero como les comentaba, usualmente el paquete tiene estas funciones externalizadas que se permiten a trabajar de tal manera. Entonces, bueno, nosotros acá tenemos summary presi, y si tenemos summary presi, lo que nos aparece acá es que Elwin utilizó 23.371 tokens, es decir, dijo 23.000 palabras. Mientras que Lagos el 2001 utilizó 9.781, y así sucesivamente. Podemos convertir este summary en un resumen, creándolo como un data frame o un table, y nos quedaría el resumen así. ¿Ya? Y como ya tenemos el texto y los tokens, podemos empezar también a trabajar cuantitativamente. También nosotros podemos empezar a trabajar esta data de un nombre distinto. Por ejemplo, acá teníamos el resumen con texto, types, token, sentence, y podemos separar acá el text con un nombre que se llama metadata, por ejemplo, en la cual la columna texto se separe según año, presidente y formato, que es TXT. Nosotros creando esta nueva data, nos queda año, Elwin y el formato que es TXT el que tenemos. Dicho eso, podemos empezar a trabajar el docsvars, el documento del PresiC, indicándole algunas como lo mismo. Poder indicarle de que sea presidente, sea año y sea el formato, que es lo que vamos a ver un poco ahora. En realidad, lo que estamos viendo acá ahora es, al principio lo habíamos visto que no estaba esta cuestión diseñada. Entonces, bueno, al final, lo que les quiero comentar acá es que esta es la forma, al menos en este paquete, de poder aplicar, cuando se lee en formato TXT, esto. Pero bueno, dicho eso, lo que les quería mostrar ahora, que ya tenemos varios datos que podemos graficar, queremos hacer de que se ordene por el número de tokens las respectivos
discursos. Entonces vemos, por ejemplo, de que el discurso de 2001 de Lagos ha sido el más corto desde que se llegó a la presidencia. Piñera, de 2021, cuando ya estaba de salida, fue el segundo más corto. Después Lagos, después Frey. Quizás esto por sí mismo no nos dice mucho. Pero lo que importaba acá era ver cuáles son, o cuál es el comportamiento de los tokens y para qué nos interesa al final. Entonces, bueno, pero nosotros acá tenemos metadata, y metadata viene a ser el año, el presidente y el tokens. Nosotros ahora, por ejemplo, nos gustaría graficar, el gráfico ya viene listo, pero nos gustaría graficar, por ejemplo, la cantidad de tokens por año. Si nosotros aplicamos esto, no nos va a decir mucho, porque nos importa el GeoOnline. Voy a sacar esto por mientras. Si corro solo esto, nos vaya a empezar a decir cuál es el comportamiento de palabras, o de tokens, mejor dicho, por cada cuenta pública por año. Haciendo eso, si nosotros ya ponemos lo que está acá, en realidad lo que estoy haciendo acá es, en esta parte del código, es que del año 1990 al año 1994, ponme un color que representa ser Patricio Elwin, después ponme otro color del 94 al 2000, que es Eduardo Frei, del 2000 al 2006, que es Ricardo Lago, y así sucesivamente. Y si nosotros corremos todo este código, nos dice acá, el número de palabras pronunciadas por los gobiernos de la postdictadura. Entonces, lo importante que me interesaba a mí, al menos, es que vayamos entendiendo cuáles son las gracias de los tokens. Tenemos el número de palabras, que es de una otra forma el comportamiento que tienen acá en los discursos. Podríamos un poco teorizar respecto a la importancia que tuvo, por ejemplo, el desenlace del gobierno de Sebastián Piñera del 2021 o el 2020 al 2021, por ejemplo, o el nuevo realce que tuvo Michelle Bachelet del año 2008, quizás fue en el contexto de la crisis económica, o los discursos bajos que siempre tuvo Ricardo Lago. Hoy día estaba escuchando Mesa Central y decían que los mejores discursos eran los de Ricardo Lago. Bueno, lo podemos averiguar. Entonces, eso en principio. Ver cuál es la gracia de los tokens. Ahora, tenemos por un lado el tema de los bigramas, que nos permitió encontrar palabras claves o unir las palabras para darle un sentido. Por ejemplo, derechos humanos, justicia social, educación pública, etc. Si nosotros quisiéramos trabajar a nivel de subcorpus, podemos hacer lo mismo. Tener el DF preci-C, y ya lo tenemos aquí, y podemos decirle que nos quedemos solo, por ejemplo, con el presidente Elwin, y nos quedamos con Elwin C, y así sucesivamente podemos seguir filtrando si es que nos interesa ir por alguno en particular. Ya, tenemos preci-C, que es la data completa, pero nos interesa a nosotros igual tokenizarlo. Si hacemos el tokens preci, y lo vemos acá, nos va a quedar así. Nos queda el nombre del documento, porque el nombre del documento siempre va a ir, y las palabras ya no quedan así, sino que quedan a su más mínima expresión. Ya, y acá viene la palabra del contexto, del K-Week o K-Work in Context. Lo que hacemos acá es que nosotros queremos usar tokens preci y queremos usar el patrón de la palabra desigual. Puede ser desigual, desigualdad, desiguales, desigual, no sé cuánto más, porque no sé cuánta palabra más se me puede ocurrir. Y lo aplicamos con un Windows, es decir, que son las 20 palabras que la anteceden, si es que no mal, y la proceden, y nos quedaría algo así. Voy a verlo acá. Si nos queda acá, si corremos esto, nos queda desigual, y nos quedan las 20 palabras que anteceden y proceden. Por ejemplo, veamos con alguno como, no sé, vamos al último de Piñera. Nos enfrentamos con mayor decisión a las carencias y temores de la clase media. No redujimos con suficiente velocidad las desigualdades. Y después nos transformamos en un país mejor, pero aún distante del país que queremos y podemos ser. Pero, después, no sé, otro, a ver, el de... no, Piñera, no, a ver.
La situación que hemos heredado en materia educacional presenta problemas en cuanto a la calidad de la enseñanza, la alta desigualdad existente entre los distintos tipos de establecimientos y su fuerte fragmentación. Ahí hay que agregar otros 3 elementos. Entonces, con la función del KWIC, lo que podemos hacer es crear, en principio, un elemento textual que nos permita visualizar o contener en un data el contexto en el cual se dice la etimología de la palabra desigual. Podemos seguir probando con otras palabras, que es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Entonces, y acá apliqué también otra cuestión que puede ser relevante, que es guardar el objeto desigual como base de datos y queda guardado aquí. Por si alguien después en un momento quiere exportarlo o algo así, únicamente por el contexto, la podemos ver. Y si queremos, por ejemplo, importarla, veamos qué es lo que nos sucede acá. A ver, veamos. Ya. Si la importamos nos va a aparecer así y en el Excel también nos aparece así. Porque puede ser súper relevante quizás para poder generar algunos análisis. Ya. Entonces, podemos buscar otros términos que sean como comodines, por ejemplo, desigual, inequidad, brecha, estratificación, con estos patrones. Entonces nosotros ponemos acá desigual KWIC. Nos queda acá también otra. Acá al final lo que estamos haciendo es encontrar un patrón de diferentes palabras. Por ejemplo, queremos desigual, queremos inequidad, queremos brecha, queremos estratificación. No solo queremos quedarnos con desigual, sino queremos quedarnos con estas 4. Y lo podemos ir sumando correspondientemente. Podemos hacer un conteo, es decir, creando desigual KWIC como un data frame, le queremos pedir la cantidad de palabras que existen, o mejor dicho, contar la cantidad de ocasiones en la cual desigual se presenta. Eso también lo podemos hacer con un count, por ejemplo. A ver, desigual KWIC, count. Espera un segundo. Veamos. Porque, a ver, dame un segundo. Desigual KWIC as data frame. Ya. Entonces, lo que está haciendo acá es, queremos que desigual KWIC sea un data frame, como lo que tenemos acá, que es lo que hicimos acá, y extraer el documento, extraer la cantidad de palabras por documento. Y aquí lo vamos a ver un poco más en detalle. O sea, queremos que año sea el rol. Esto también lo podemos hacer de otra forma en realidad, pero acá lo estamos haciendo de otra forma. Pero esto es lo que nos va a dejar. Lo que podríamos decir acá es que las veces que más se pronunció la palabra desigualdad o concepto relativo a desigualdad fue el año 2014, que fue cuando Michelle Bachelet volvió a hacer su cuenta pública. Podría ser de que antes la desigualdad no era un tema relevante o menos tocado, pero lo que también podríamos decir es que hay un claro descenso al menos el gobierno de Piñera 2, en su primer año, su segundo año, su tercer año y su cuarto año. Ya. Ahora, hay otro gráfico que creo que es súper interesante, que es para ver la mención a términos claves en el corpus. ¿Y con qué nos referimos a esto? Con un gráfico tipo rayos X, que es súper relevante para ver cuestiones como dispersión léxica. Ya. Si el gráfico inicia con una palabra que sea hola y termina con la palabra chao, y suponemos que hola es un 0 y chao es un 1, podemos ver que, por ejemplo, la palabra desigual en los discursos de Elwin, Frey, quizás no es una palabra tan enunciada, es decir, lo que en un cierto sentido lo que dice acá este gráfico es que, por ejemplo, el token 0.5 o el Relative Token Index, lo que vemos aquí, por ejemplo, en Elwin, 1990, desigualdad o algún concepto relativo a desigualdad fue pronunciado exactamente en la mitad del discurso. Por ejemplo, Piñera lo enunció en 2021, inició con desigualdad y terminó un poco con desigualdad. Para Bachelet, el término desigual fue transversal en prácticamente todo su discurso. Entonces, bueno, podríamos ver y profundizar cómo se construyen estas cuestiones a partir de un gráfico de dispersión léxica. Por ejemplo, Ricardo Lago
el año 2022 una sola vez lo pronunció. Pero como sabemos que desigualdad no es solo desigualdad como tal, sino que también existen algunas palabras como brecha, la situación es igual, de igual, no sé si sea la peor situación, pero tiene un comportamiento similar. Pero si ahora nosotros queremos comparar varias palabras claves en un solo gráfico, utilizamos la misma función del text plot X-ray, y lo que vemos acá también es algo súper interesante. Ver cómo estas palabras también se encuentran relativamente posicionadas en el discurso de las cuentas públicas. Por ejemplo, podemos ver que Piñera, si bien, por ejemplo, Frey, en el año 1994, habló de desigualdad en el 30% de su discurso, pero no lo anunció, pero por ejemplo, brecha e inequidad no la mencionó nunca. Pero, por ejemplo, Piñera el 2010 sí habló de brechas, sí habló de desigualdades. Pero ahora también podemos trabajar otras palabras que sean. Dime, Natacha. Una consulta, ese gráfico de rayos X que estás mencionando, ¿se puede hacer que sea una sola extensión, pero las palabritas van todas juntas y se ven los colores diferentes? No sé si me di a entender, como que Sí, hablé muy sí, te rápido. entiendo. No te entiendo que, por ejemplo, acá esté inequidad, como que sea un puro Claro, una cuadradito. sola línea. Sí, sí, sí. Lo averiguaremos. Voy a buscarlo. Ya. Yo creo que sí, debería ser. Sí, como para ver si primero dijo una y después dijo la otra y después al final Sí. terminó con, no Claro, sé. no, sí, entiendo. De hecho, sí, igual me hace sentido. Debería existir. Ya, vale, Eh, gracias. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Muy buena pregunta. Y acá tenemos, por ejemplo, otras palabras que se pueden, por ejemplo, si quisiéramos teorizar, por ejemplo, no sé, ¿quién fue la persona que habló más de trabajadores y quién fue la persona que más habló de empresarios, por ejemplo? Yo creo que todos tenemos nuestra hipótesis acá. Eh, ya, está la palabra trabajador que se pronuncia hartas veces y está la palabra empresario que se enuncia en menor medida. Y acá mi hipótesis sale por el canasto, porque, por ejemplo, Piñera el 2013 nunca pronunció la palabra empresario, lo que puede ser súper interesante, no la menciona nunca. Y en cambio, Frey, el año 1997, prácticamente que gran parte de su discurso del final se dedica a empresas o empresarios, por ejemplo. Y trabajadores, por ejemplo, pareciera ser que es una palabra relativamente importante y transversal en gran parte de todos los discursos. Pero no es únicamente poder ver, por ejemplo, las menciones, sino que también ver cómo algunas palabras pueden ir surgiendo. Por ejemplo, pobreza y delincuencia. Nosotros podríamos pensar, como fue un tema muy, ha sido como tema muy en auge, es como si la delincuencia nunca fue un tema en Chile. Supongamos que que ahora hay un momento de delincuencia nunca antes visto, con sensación y percepciones de miedo e inseguridad muy altas, pero lo que vemos acá, por ejemplo, es que Elwin, el año 1991, enunció la palabra delincuencia como una parte central de su discurso, pareciera ser, y mucho más que el resto de los discursos. Y, por ejemplo, pobreza también está mucho más asociado al gobierno de Sebastián Piñera que a otro gobierno en particular. Entonces, bueno, esto es lo que nos permite, también podríamos ver otras categorías, por ejemplo, no sé, veamos, voy a poner Marjona, feminismo y machismo como si fueran cuestiones, eh, bueno, machismo pareciera que nunca se mencionó, digamos, feminims. Ah, ¿por qué no me aparece? Dame un segundo. Feminismo, feminismo parece que nunca se mencionó. A ver, y otra palabra, puede ser, ¿qué otra palabra? A ver, por ejemplo, mapuche o indígenas. Indígenas, veamos. Ah, ¿por qué no me la tomo? Dame un segundo. Indígenas. Ya, indígenas contra, por ejemplo, no sé,
Migración, migra. Bueno, súper interesante igual esto porque migración nunca fue un tema relevante hasta el año 2018. Pareciera ser que solo fue un tema el 2021, 2018 y 2020. En cambio, el tema indígena tampoco es tan relevante, pero sí, por ejemplo, acá podemos constatar de que esta palabra fue un tópico emergente en los últimos gobiernos de Sebastián Piñera, y efectivamente lo fue. Y así podemos también constatar otras palabras que van surgiendo y de forma mucho más automatizada, de forma mucho más flexible. Y si nosotros, por ejemplo, no sé, ponemos acá democracia como democ contra, no sé, no, veamos otra cosa. Economía, econo, contra, por ejemplo, una palabra que pareciera ser que es antes justicia, por ejemplo, justicia y economía. Vemos que son conceptos que están siempre muy presentes. Pareciera ser que hay y que son conceptos transversales. Entonces igual podemos ver que son discursos muy bien planteados. Por ejemplo, no sé, el mismo día yo escuchaba en la radio hoy día de que decían que Ricardo Lago hacía los mejores discursos, como les comentaba, pero ¿en qué sentido podría ser? Lo que hablaban ahí en termómetro social, en la capacidad de poder eh, ser como un portavoz de las cosas que estaban sucediendo, pero también vimos que eran los discursos más cortos, que eran los discursos más directos, como vimos en el gráfico anterior, que era Ricardo Lagos la persona que hacía los discursos más cortos. Entonces, bueno, quizás esas cosas las podemos ir discutiendo respecto a estos gráficos. Pero bueno, está por último este análisis de sentimiento, que en realidad no es análisis de sentimiento por sí mismo, sino que en realidad es un diccionario de sentimientos. Nosotros queremos ver palabras que estén asociadas a alegría, por ejemplo, felicidad, entusiasmo, emoción, alegre, satisfacción, puede ser, la vamos a sacar porque quizás esta puede ser un poco, puede generar ruido. Optimismo, maravilloso, etc. Entonces nosotros tenemos acá la palabra, este listado de palabras que se llama alegría. Un segundo. Ah, ah, ahí sí. Ya. Entonces tenemos este set de palabras que se llaman alegría, que se van creando en el environment. Ya, feliz, entusiasta. Y queremos que presidef, como lo tenemos, nuevamente sea un token. Tenemos acá presidef, lo tenemos como párrafo, lo queremos pasar a tokens. Y queremos, ya que queda como tokens, quiere decir que queda como palabras separadas. Por ejemplo, si lo vemos acá, con ciudadanos, senado, cámara de diputados. Queremos que se genere un string de text. Como lo vimos en la primera sesión, un string es un texto. Entonces queremos detectar un texto. Y queremos detectar la palabra en Word, la variable Word, que son las palabras, el string de alegría. Si la palabra contiene alguna raíz. Y si no, dejar como NA. Veamos qué es lo que nos funciona. Con eso, si vemos token sentimientos, nos aparece acá, felizmente, alegría, entusiasmo, alegría, optimismo, alegría, felicitar, alegría, felicidad, alegría, optimismo, alegría. Todas las palabras que hayamos definido en el diccionario pudieron ser capturadas por el código. Entonces nosotros acá podemos poner contenido, conteo, alegría, y hacemos, por ejemplo, un gráfico de columnas, y vemos que las personas que más hablaron de alegría en su discurso fueron Piñera 2018, Piñera 2012, Piñera 2010, y lo que vamos a decir acá también es que estas no son cuestiones al azar. Por último, tenemos otro diccionario que puede ser un poco más interesante, que no son como análisis de sentimientos per se, sino que son diccionarios. Por ejemplo, acá tenemos conceptos. Por ejemplo, delincuencia, democracia,
pueblos, economía. Y tenemos palabras como democracia con democracia, voto, elección, sufragio, participar, pueblos, puede ser indígena, mapuche, originario, etna, ancestral, economía, econ, crecim, desarrollo, emple, productive. Si nosotros tenemos estos conceptos, aplicamos lo mismo que teníamos antes, hacemos la detección del código, conteo de conceptos, y tenemos esto. Lo que podemos ver en principio es que, obviamente después lo podríamos, ¿cómo se dice esto? Generar un ponderador, por ejemplo, o crear, no sé un ponderador, sino que poder generar porcentajes, si es que efectivamente economía porcentualmente fue mayor, por ejemplo, en Piñera o que en Bachelet, etcétera. Pero sí lo que podemos ver son menciones, por ejemplo, a pueblos indígenas, que por ejemplo Elwin 91 y Frey y Bachelet nunca más lo enunciaron. Y por ejemplo podemos ver otros conceptos como por ejemplo delincuencia, que quizá no tuvieron un rol tan importante, o por ejemplo, no sé, delincuencia con el gobierno de Sebastián Piñera, y así sucesivamente. Para ir cerrando quizás, bueno, gracias a los tokens, podemos empezar a generar gráficos. ¿Y qué es lo que, para qué servía un poco esto? Gráficos de redes. ¿Y para qué nos sirve? Es que nosotros podemos, ver si vemos acá la palabra tokens, demos un segundo. Tokens. Ya, con ciudadanos, Senado, Cámara de Diputados, cumplo deber constitución, ver cómo estas palabras se van enlazando en su seguidilla de palabras que la anteceden y la proceden. Ya, nosotros queremos que el tokens, bueno, lo quería hacer tenemos, en tokens tenemos 245.639 palabras, objetos de palabras, etcétera. Entonces quiero hacer un sample de solo 1000. Solo quiero que queden 1000 palabras para que podamos graficar. Entonces lo que quiero yo ahora es que token sample, que es lo que tenemos acá, corresponderán, calidad, financiamiento, haremos mayor justo. Queremos crear una palabra, una variable que se llame nextWord, que siga a la palabra word y que filtremos si nextWord es NA y que palabra 1, que es la que vamos a crear ahora, miren, siga como palabra 1, y o sea, que se cree como palabra 1 y el otro como palabra 2. ¿Y para qué nos sirve nuevamente el bigrama? Es para ver esta concurrencia. Corresponderán, calidad, calidad financiamiento, financiamiento haremos mayor, mayor justo. Entonces nosotros acá después podemos generar una concurrencia, contar las palabras 1 y palabra 2, y nos quedaría algo así. No sé por qué no se me creó. Pero veamos cómo me queda en el gráfico. A ver. Que no hubo concurrencia. Voy a ponerlo un poquito más. Ya. Y ahora sí debería crearme. A ver. Voy a eliminar el sample. Ya. Bueno, lo que pasó es que no, como hice un sample, no se eliminaron las concurrencias. Pero bueno, lo que queremos hacer acá es que se crea este bigrama con palabra, ley, millones, dólares, 1000 millones, año pasado, derechos humanos, y nos quedemos únicamente con los que tienen un umbral mayor a 30. Es decir, que con bigramas que tengan más que 30 cruces, por así decirlo. Ya, por ejemplo, proyecto ley estuvo 355 veces conectada, millones de dólares estuvo 231, y así sucesivamente. Y si nosotros podemos convertirlo en un gráfico, o sea, convertirlo en un grafo primero de redes, tenemos acá proyecto ley, millones de dólares, 1000 millones, año pasado, derechos humanos, educación superior. Lo que podemos encontrar acá es un gráfico que va a ser bastante feo, pero, por ejemplo, si nosotros lo pensamos, por ejemplo, no sé, pensemos en palabras claves de paper, por ejemplo. Podemos ver cómo se van interrelacionando. Por ejemplo, acá tenemos una. Proyecto con ley están unidas 300 veces. Ley
proyectos están unas 100 veces, reforma constitucional. Entonces nosotros acá, pensando como si es que pudiéramos hacerlo un poco más, a ver, quería escribir algo, pero por ejemplo acá nosotros igual podemos encontrar clúster o poder encontrar grupos de palabras. Por ejemplo, acá tenemos como todas las que son como más constitucionales, o de leyes, por ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, otras, no sé, seguridad pública, educación, calidad, podría ser, no sé, materias de ley, o sea, algo que se nos vaya ocurriendo. Por ejemplo, acá comercio libre, justicia social, acá hay otro, acá pueblos indígenas, región metropolitana. O sea, lo que les quería mostrar era al final cómo estas palabras también se pueden ir ocurriendo y cómo pueden ser graficables. Bueno, por último, en realidad está como este último código que se llama cuenta pública. Que aquí ustedes pueden hacerlo por su propia cuenta en realidad, pero es analizar la cuenta de Gabriel Boric, la última que hizo, con algún patrón de conceptos que pueden ser relevantes y que en realidad lo subí un poco al LinkedIn para proporcionar el curso, sabiendo que íbamos a tener alta atrición últimamente, como partimos 45 y ahora somos un poquito menos. Pero lo que hice, ustedes lo pueden ver, es ver cómo algunas palabras se van anidando a pobreza. Por ejemplo, subsidio con pobreza, niñez con pobreza, necesidad con pobreza. Y después, por ejemplo, que esto es lo que quiero ver la semana próxima, que es donde vamos a ver un poco de inteligencia artificial, que creo que puede ser súper interesante, así que los que están acá ojalá se puedan conectar. Pero también algo que se llama Machine Learning no supervisado, que en realidad no es algo tan complicado, pero lo que estamos haciendo acá, igual lo vamos a ver un poco más en detalle, es que a partir de los tokens que se van uniendo, créame 3 perfiles, por así decir, de noticias, en que las palabras se van acumulando. Por decir, si queda, no sé, presidente, niños y niñas, por ejemplo, pueda captar de que esa niñez. Por ejemplo, presidente pueblos indígenas, que presidente con pueblos indígenas queden juntas, presidente y niñez queden en otra. No es algo complicado, lo vamos a ver en la próxima sesión, pero lo que nos permite ver, acá quizás va a quedar un poco más claro, si es que se puede, que es ver, por ejemplo, que hay un set de palabras que están anidadas y que nosotros quizás no las vemos nosotros por nuestra cuenta, pero por ejemplo está una laboral, trabajo, necesidad, años. En segundo lugar está país, equidad territorial. En tercero, personas, subsidio, mayores, pobres, necesitan desigualdad, familia, etc. Yo, bueno, les voy a mostrar un ejemplo que tuve, que hice hace poco para que quedemos un poco motivados a ver si para la próxima sesión. Que fue para el Congreso LASA, el Latin American Sociological Association. Y ahí hice un Machine Learning para noticias sobre policías en Chile. Entonces nosotros acá encontramos, por ejemplo, muchas más palabras y podemos, por ejemplo, acá ver Carabineros, región Araucanía, zona, ataque, Temuco, esas son palabras del conflicto mapuche. Entonces uno le va poniendo nombre al final. Hay que ser bastante creativo en esto. Al final son como clases latentes, si es que alguien de acá las conoce, es algo así. Poder encontrar como algunos perfiles de noticias que cuenten sí o sí con estas palabras. Por ejemplo, región Valparaíso, zona emergencia incendio, vendría a ser asistencia en catástrofe. Y así sucesivamente. Entonces, eso. La otra sesión vendría a ser algo un poco más, creo que súper interesante, que es meterle un poco de inteligencia artificial al análisis de texto, que puede ser, por ejemplo, identificar nombres, poder hacer resúmenes, poder catalogar si es un discurso de odio o no, y así sucesivamente. Así que eso, no sé si les queda alguna duda o consulta, o todo bien. Dime, Álvaro. En la parte de los grafos, ¿es posible identificar clúster? Creo que los clústeres no estoy segura, pero como que son regiones, grafos densos. Sí, sí, también se Ya, podrían identificar. ya como que me filtre los grafos que son de alta densidad por sobre los enlaces que están como solitos dando vueltas. Exacto, sí, se puede hacer también. Ya, súper.
Gracias. Nada, dime Álvaro. Vale. Em, Quedé muy interesado al comienzo de la clase con respecto a algo que dijiste que estaba en la PPT, que era que estas técnicas que hemos visto hoy día tienen un importante potencial para conectar con la teoría social, ¿sí? Mm, Sé que este no es un curso de teoría social, por supuesto, y que, digamos, la cuestión da para largo, pero sí. quiero manifestar que me interesa conocer esos vínculos, sea que ahora puedas comentar algo o bien podamos detenernos un poco más la próxima sesión. Perfecto. Sí, muchas gracias por tu comentario. Sí, por ejemplo, a ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Voy a compartirla, a ver si puedo compartirla entera. A ver si. Voy a buscar el paper primero. Hay un paper en la revista de Sociología de la Chile que se llama De pobre diabla a Candy, que es de pobre diabla de Don Omar a Candy de Plan B, y analizan las palabras a partir de la violencia de género del reggaetón. Lo estoy cargando ahora, que se lo muestro, pero cosas así, como al final eh, poder analizarla de esa forma, o también, por ejemplo, no sé, pues, por ejemplo, ¿cuánto se diferencia un poema de amor de Neruda con Octavio Paz, por ejemplo? Lo podríamos también meter a discutir y ver quién nombra más la palabra amor en sus primeros libros de poemas, por ejemplo. En el sentido de, no sé, podríamos como polemizar un poco respecto, no sé, a las teorías estéticas, por ejemplo, yo me pierdo un poco ahí, pero por ejemplo también, no sé, podríamos agarrar toda la... No sé si le puede hacer esto, supongamos que sí, pero supongamos si queremos, no sé, estudiar a Bourdieu, por ejemplo, y decir si es que hay un gusto, por ejemplo, así regional latinoamericano, y podemos agarrar los top 100 de Spotify en Argentina, Chile y Perú, y ver si es que son las mismas letras las que se escuchan, las mismas canciones, y ver si es que algunas palabras tienen como, por ejemplo, apología a la violencia, etcétera. Por ejemplo, no sé, algo que puede ser súper interesante es ver si es que, de hecho creo que en él lo intenté, si es que entre el 2000, entre octubre del 2000, el 18 de octubre, hubo una semana en que Derecho a Vivir en Paz fue hit, pero duró solo 2 semanas. Después volvió a ser Anuel el número uno. Entonces quizá uno podría como polemizar respecto a ver si es que hay un efecto en las cosas que las personas escuchan en momentos de protesta. Pienso así a la rara. Creo que eso podría ser como una cosa así, pero creo que lo podríamos seguir discutiendo, feliz de poder conversarlo. Creo que hay varias cosas ahí que se pueden hacer, de hecho. El mismo tema que estamos viendo ahora respecto a los discursos, igual. Como cuántas veces, no sé, se nombra la palabra desigualdad, cuál es la importancia. Y acá está como este paper, que en realidad no sé si es como tan, no sé si es un paper así como top, pero analiza 5 tipos de violencia de género: física, sexual, económica, simbólica y psicológica, presente en las canciones más populares de reggaetón en la América Latina entre el 2004 y 2017. Y aquí lo ponen como un estudio longitudinal, cuantitativo, etcétera. O sea, yo no lo leí, no lo encontré tan bueno, pero ¿quién soy yo? Pero está como súper interesante igual como para poder eso, porque quizá, no sé, po, el giro de constructivo el giro de la construcción de Bad Bunny cuando antes cantaba apología quizá a narco y ahora hace otro tipo de canciones, ¿cachai? Eh, Creo que por ahí se puede ir viendo, ¿cachai? No sé si está bien si te interesa, o sea, no sé si te gustó la respuesta o algo así. Gracias por la respuesta. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene una duda, consulta, comentario. Estamos entonces. Bueno, les recomiendo, hay una persona, igual, bueno, está en el GitHub igual, pero eh, que puedan ver quizás si quieren hay varias cosas acá. Por ejemplo, hay varios, por ejemplo, esta persona que se llama Riva Quiroga es como muy capa de análisis de texto. Eh,
esta idea de text mining en R también tiene muchas cosas súper interesantes. Hay en Stanford un grupo de procesamiento de lenguaje natural súper fuerte y tampoco, o sea, obviamente es complicado para los que no somos computines, pero también hay como personas de lingüística y hay varias cosas que hacen. Por ejemplo, en uno estaban utilizando la detección de mejora de productos en Amazon según qué tan agresiva fue la reseña que tuvieron a un producto. Entonces, hay muchas cosas ahí también que pueden ser interesantes. Así que eso, yo en realidad por allá el 2020 me empecé a meter en esto porque teníamos un profesor que nos metió en esto. De hecho, gran parte de los ejemplos lo aprendí un poco con él. Y fue súper interesante poder interiorizarme, así que no sé, en la Chile hay como un grupo de procesamiento de lenguaje natural que acá está, pero igual sería bacán conversar con alguien sobre este tipo de cosas que de repente son súper escasos los espacios. Así que eso, po. Ahí estamos en contacto y la otra semana meterle inteligencia artificial a esto no, porque es como lo que está más de moda. Así que eso, po. Cuídense y ahora juega Chile parece, así que ojalá ganen, creo. Vale, Gracias, cuídense. Matías. Chao, Chao. chao. Gracias por Chao, Gracias. todo. chao, Camila. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.